Las ventanas y las voces. Este es el libro de Juan Carlos Botero que tengo aquí. Y es un libro muy interesante porque es una mirada a las élites del país en los años 70 y 80. Una mirada, y repito, interesante, pero además también crítica. Juan Carlos, bienvenido a Rema Noticias. Gabriel, muchas gracias por esta amable invitación, te agradezco mucho. Juan Carlos, ¿por qué se ha inclinado más por escribir cuentos que novelas? Bueno, la verdad he combinado ambos géneros y también he escrito ensayo. Cada libro tiene su propia particularidad, su propio reto, su propio desafío. Y bueno, el cuento tiene la gran ventaja que es un relato breve, conciso, entonces no tiene la extensión tan grande ni requiere la arquitectura de una novela tan compleja. Entonces, en ese sentido es interesante, pero el desafío es mayor porque, como decía Cortázar, con toda la razón, la novela gana por puntos, mientras que el cuento gana por knockout. Usted habla en su libro acerca de cuándo sabe un autor que su cuento ha terminado. Sí, exactamente. Saber cuándo una obra de arte está terminada es dificilísimo. Incluso ahí cuento la historia de un artista francés que se llamaba Bonnard, que él inclusive ya con sus cuadros colgados en museos quedaba tan insatisfecho que se acercaba ya, cuando ya había salido de su estudio, tenía una paleta pequeña de pintor y se acercaba al cuadro para retocarlo, ya inclusive colgado en un museo. Entonces yo entiendo eso porque uno siempre está insatisfecho con la obra, la quiere pulir, mejorar, apretar, a volver aún más bella, más concisa. Entonces, ese es el gran desafío, pero García Márquez decía con toda la razón que un autor sabe cuando su relato se ha terminado, de la misma manera que la cocinera sabe cuando está lista la sopa. Y creo que tiene algo de razón, es algo que obedece más a los instintos que a la razón. ¿Recuerda usted una frase de Kipling? A un escritor puede estarle permitido inventar una fábula, pero no la moraleja. Así es una frase que leí que estaba toseteada de Kipling y es absolutamente cierta. La historia detrás de cada uno de los cuentos que estamos hablando esta noche son, de alguna manera, se pueden considerar casi fábulas, porque son historias de aventuras, de acción y demás, pero cada uno tiene una enseñanza de vida, pero no le corresponde al autor con tal cual es, sino le corresponde al lector descubrir cuál es esa enseñanza fundamental que le ocurre al personaje y también a los lectores, porque cada uno es parte de nuestra misma condición humana. Dice usted que su cuento, Encuentro, es una respuesta a una postura ideológica en Colombia que consistía en hacer literatura de denuncia o ideológica, si se quiere, ¿no? Sí, yo estaba inconforme con esa casi camisa de fuerza que nos imponían a nosotros en Colombia, a los escritores, a los intelectuales de la época, que hay que escribir sobre lo nuestro, pero nadie sabía exactamente qué consistía lo nuestro. Y un poco en rebeldía a esa camisa de fuerza, a esa imposición ideológica, escribí un cuento que tomaba lugar en África, un ejercicio de la imaginación. Yo nunca he estado en África, no conocía el ambiente. Entonces, escribí ese cuento, ganó un concurso internacional muy importante y fue una manera como decir, mira, seguir el ejemplo de Borges. Borges decía que la literatura del universo estaba abierto para cada escritor y uno tenía derecho a escribir sobre cualquier tema que quería contarle, que la calidad fuera la gran justificación de la obra narrativa. Y de eso trata este cuento, escribir un relato que toma lugar en África, pero que la historia sea tan cautivante que cualquier persona, cualquier colombiano lo pueda disfrutar y apreciar y deleitar, disfrutar. La fiesta es uno de los cuentos que más me llamó la atención. Una postura crítica suya contra las clases dirigentes conservadoras y reaccionarias, ¿cierto? Sí, lo es. Yo conocí muy bien de niño ese ambiente de opulencia, de privilegio, de riqueza. Y la verdad, yo siempre tengo la sospecha de que la clase dirigente de Colombia se olvidó de su tarea primordial, que era dirigir. Y le dio la espalda al pueblo. Y creo que el pueblo, la verdad, se llevó toda esa gente por delante, porque aunque en esos años 60, 50, 60, ese mismo grupo era el dueño de todo el país, del comercio, de las finanzas, de la tierra, la agricultura, la industria, todo. Eso se atomizó y el país se democratizó en el sentido mucho más. Pero todo ese grupo social que era tan cerrado, que estaba tan aferrado a sus privilegios, en realidad se los llevaron los vientos del carajo, como decía García Márquez. Entonces, el cuento es una historia que toma lugar en una gran fiesta con una situación dramática que ocurre ahí
que es en el fondo una gran metáfora para simbolizar lo que pasó con esa clase dirigente que, como decía al comienzo, se olvidó de su tarea de dirigir y creo que el país se los llevó por delante. El cuento El descenso lo leí una vez que lo publicaron en la edición dominical del Tiempo. Todavía recuerdo ese buceador destrozado por dentro, huyendo, huyendo hacia lo profundo. Sí, exactamente. Este es un cuento que a mí me gusta mucho, se llama El Descenso. Este es un libro que se llama Las ventanas y las voces, y este es uno de los cuentos que también ganó un concurso internacional. Es un relato que describe una buceada nocturna y la persona tiene una serie el personaje tiene una serie de aventuras y de situaciones apremiantes debajo del mar, pero mientras que él va buceando de noche en ese ambiente tan extraordinario que es el mar del Caribe de noche, va haciendo también una sumersión interna psicológica, va y un descenso también en su propia psicología para tratar de reconciliarse con una experiencia devastadora, una pena de amor que lo tiene casi al borde del suicidio. Entonces, es una buceada interna y externa, una inmersión interna y externa también simultánea, y me parece que es interesante ver cómo ese resultado. Todos los relatos de este libro, pues mira, Gabriel, todos los relatos de este libro están basados en experiencias personales, las pérdidas de amor que tuve, los enamoramientos que tuve, las aventuras en el mar que tuve, y también una serie de aventuras en una ciudad como Bogotá y las cosas tan tremendas, algunas muy bellas, algunas escalofriantes que viví en Bogotá. Y las cuento en este relato, y especialmente una sesión de torturas que presencié y que estos muchachos presencian, y a diferencia mía, que yo salí corriendo, nunca volví, ellos regresan para seguir presenciando estas torturas tan terribles de las cuales son testigos. Entonces, de alguna manera creo que es una metáfora porque refleja lo que nos pasa a nosotros en Colombia como sociedad cuando estamos expuestos a un bombardeo sistemático, violencia de una manera incesante. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando estamos expuestos a algo tan terrible así cotidianamente? Y creo que nos pasa lo que le pasa a estos muchachos, que son primero el asombro, el terror, y después la familiarización con con la violencia, es una narcotización con la violencia a fuerza de repetición, y después la gente termina siendo no solo inmune, sino víctima de violencia. Y creo que eso es lo que pasa en gran parte con este relato. Muy interesante el cuento Las ventanas y las voces. Es una aterradora historia de dos jóvenes, Alejandro y Sebastián, y un torturador, Angelino Duarte. Me parece que el cuento refleja una época muy violenta del país, cuando el estado de sitio no era algo excepcional, sino permanente. Sí, bueno, era tan normal que recuerda que en el correo no tiene quien escriba García Márquez, la gente mide el reloj según el toque de queda. Es una cosa que va familiarizando tanto que inclusive sirve para medir los relojes. Entonces, claro, en esa época el estado de excepción se había vuelto prácticamente una norma, y ante todos los abusos de parte de agencias del Estado, fuerzas paramilitares y a la vez guerrilla, narcotráfico y demás, fue una cosa un caldo de violencia que nos llevó a experimentar las tasas de violencia más altas del planeta en ese momento. Estamos hablando de 35.000 homicidios al año, o sea, prácticamente 80 o 90 por día. Era una cosa realmente escalofriante. Y yo, como estaba de columnista en esa época del periódico El Tiempo, viví las amenazas por escribir contra el narcotráfico y demás. Entonces, de alguna forma, escribir esos relatos es una forma también de exorcizar esas experiencias, lograr cierta catarsis para quitarse a uno de esas experiencias negativas de encima. Y esa es una de las razones también por las cuales uno escribe ficciones, ¿no es cierto? Para lograr esa purificación interna personal y propia, ¿no? Juan Carlos, ¿qué lo motivó a escribir sobre el expresidente Barco y los medios de comunicación? Yo creo que Barco en ese momento hizo un experimento muy audaz y muy importante. Él creía que la democracia se beneficiaba no con la cercanía con los medios, sino al contrario, con un distanciamiento. Él había visto esa experiencia en Europa, en todos los países donde los medios de comunicación tienen una gran distancia frente al poder, y eso permite una fiscalización real. Inclusive en Inglaterra, por ejemplo, los medios de comunicación no asisten a las ruedas de prensa del gobierno porque creen que eso es una manipulación, un manoseo que es indebido. Esta distancia es saludable. En Colombia veníamos de una tradición totalmente contraria. Los directores de los periódicos almorzaban en palacio
una o dos veces por semana, y esa cercanía produce un conflicto de intereses muy grande e impide la fiscalización, que es la tarea principal de los medios de comunicación frente al poder. Y Barco quería introducir eso, quería que hubiera esa gran distancia, y eso fue su gran experimento, que fue muy criticado por todos los medios, pero después yo creo que fue reconocido como algo indispensable y que es importante. Esa distancia permite una fiscalización que es importante para que los medios tengan imparcialidad y autonomía, y que no haya esa manipulación de parte del poder hacia la prensa. Sí, y además el expresidente Barco también dejó muy claro el esquema de gobierno-oposición. Exactamente, era desmontar lo que ha sido la política común desde el Frente Nacional. El ministro de Gobierno de ese momento era Fernando Cepeda, y lideró el esquema de gobierno-oposición, y me pareció una posición muy madura y muy responsable de parte del presidente Barco, porque eso es lo más sano para una democracia, que un partido esté en el poder y otro esté ejerciendo la oposición de una manera constructiva, responsable, señalando los errores, y que no estén los dos compartiendo el poder, porque así evitan la fiscalización, evitan los contrapesos que son indispensables en toda democracia y que tienen que ser autónomos e independientes. Pero si ambos partidos están compartiendo el poder, se elimina esa tarea, se elimina esa distancia, se elimina el contrapeso, que es lo que es indispensable en una democracia. Juan Carlos, ¿cómo han sido para usted estos meses sin la presencia de su padre, el maestro Fernando Botero? Bueno, te confieso, Gabriel, que no me logro reponer, no me he logrado recuperar de la pérdida. Mi padre fue una presencia muy importante en mi vida, en toda la familia, y me hace muchísima falta. Creo que fue un gran ser humano, un gran patriota, un gran colombiano y ante todo un gran padre, y me hace una falta tremenda, la verdad. Lo admiro muchísimo como artista. Escribió un libro explicando su arte, que se llama El arte de Fernando Botero, y creo que fue uno de los artistas más importantes que ha tenido nuestro continente en toda su historia, y la verdad le celebro muchos aspectos, pero principalmente lo que tú viste en esa escultura es que su obra produce placer, comunica deleite visual, comunica alegría de vivir. Y eso en el arte contemporáneo es casi una excepción, es algo casi revolucionario. Entonces me parece que haya tenido esa filosofía detrás de toda su creación artística, me parece admirable y fundamental, porque nos recuerda lo que Octavio Paz recordaba, señalaba en un poema. Él habla del olvidado asombro de estar vivos. En eso consiste la obra de mi padre, en recordar el olvidado asombro de estar vivos, ¿no es cierto? La maravilla que es existir, la maravilla que es vivir, o ese deleite de la vida que comunica su obra con esa luminosidad, los colores, las formas tan bellas, la exaltación del volumen. Entonces, es creo que su huella principal, ¿no? ¿Qué cuento, qué novela o qué ensayo está escribiendo? Bueno, no me vas a creer, pero estoy reescribiendo el libro de ensayos de mi padre, el arte de Fernando Botero, porque ha pasado mucho tiempo y ha habido un material nuevo ahí muy importante, y quiero que ese libro, como él decía, esta es la Biblia de mi obra. Si alguien quiere entender la obra de Fernando Botero, tiene que leer ese libro definitivamente. Entonces lo estoy reescribiendo para que esté realmente actualizado y que se lo debo a él, y me parece importante que esté disponible, y creo que va a salir el año entrante, y es clave para que cualquier persona interesada en el arte de mi padre lo pueda apreciar. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado en Redman Noticias. A ti, Gabriel, gracias por esta entrevista tan agradable, y por tu atención y tiempo tan maravilloso. Muchas gracias.